Hola, buenas tardes, bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a seguir con temas de econometría. Hoy vamos a ver un tema un poco más avanzado. Vamos a ver los mínimos cuadrados recursivos a través del filtro de Kalman. Bien, en el modelo de regresión, nosotros teníamos este modelo de regresión y es igual a x beta más u, donde y era la variable independiente, x era la dependiente, perdón, x es la matriz de regresores, de k regresores, de las variables explicativas, y beta era el parámetro estimar y u era el ruido. Por mínimos cuadrados ordinarios teníamos esta expresión, que beta con sombrero era beta igual a x traspuesta por x a la menos 1 por x traspuesta y por y. Aquí suponíamos que el número, teníamos muestras de n elementos. Muestras de n elementos tanto de la variable dependiente como de las independientes. Bien, ahora lo que queremos ver es estimar por recursividad el vector beta. El vector beta, es decir, tener un vector beta estimado, o b, como lo queráis, con información hasta t-1, con muestras hasta t-1, y calcular el vector beta en función del beta t-1 y con la información de los regresores en t, calcular el beta de t. Es decir, queremos hallar recursivamente los beta de t conforme va aumentando la muestra. Entonces queremos obtener una expresión de este tipo. Conforme va aumentando la muestra tanto de regresores como de variable dependiente, lo que queremos es obtener recursivamente, en función del beta que había en el periodo anterior, obtener el beta. Y bien, ¿cómo lo podemos hacer eso? Pues a través del filtro de Kalman. Pero antes de introducir el filtro de Kalman, vamos a poner el modelo para trabajar en el filtro de Kalman y en forma recursiva. Es decir, nuestro modelo va a ser el siguiente. Bien, para ello vamos a escribir el modelo de regresión de esta forma, para aplicar recursividad en la estimación. Es decir, vamos a poner y sub i es igual a x sub i traspuesta por el vector beta más u de t, donde t es igual a, va a ir de 1 hasta 2n. Bien, ¿qué es lo que tenemos aquí? Y sub i, que va a ser la variable dependiente, que va a ser la observación, va a ser un escalar, que va a ser la observación para instante t igual a i, es decir, iésima es la observación iésima de i, es decir, es un escalar. Y que va a ser xi. Xi va a ser un vector fila. Xi traspuesta va a ser un vector fila k por 1. Entonces, ¿qué va a ser? La observación iésima de las k variables iniciales, de las k variables explicativas, perdón. Variables explicativas de los k regresores. ¿Vale? Beta va a ser el vector a estimar, que es un beta k por 1, será beta 1, beta 2, beta k. Es decir, será un vector de bk por 1. Y u de t es una distribución que es una normal de media cero y varianza constante. Bien, y varianza constante y sin autocorrelación, por supuesto. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Bien, pues aquí lo que tenemos es que i sub i es un escalar, y sub i, que es un escalar, es igual a, por ejemplo, x, bueno, si tenemos un término independiente, tendríamos 1 observación de la variable 1 iésima, de la variable 2 iésima, de la variable 3 iésima, de la variable k iésima. ¿Multiplicado por qué? Multiplicado por el vector beta 1, beta 2, beta k, más u de t, más el ruido. Con lo cual aquí lo que tenemos es la observación
iésima de las k variables independientes multiplicado por cada uno de sus parámetros más 1. Eso tiene que dar nuestra variable dependiente. O sea que esto está construido, este es un vector que está construido, quiero recalcarlo bien, con las observaciones iésimas de las k variables explicativas. Bien, a partir de aquí, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues aplicar el filtro de Kalman para obtener el beta estimado con información hasta t en función del beta estimado con información hasta t-1. Y para ello aplicamos el filtro de Kalman en el espacio de los estados. Ya vimos, recuerdo, ya vimos en un vídeo que os dejo aquí para que lo miréis, un vídeo del canal acerca del filtro de Kalman, en donde en el espacio de los estados teníamos que x de k se podría plantearlo en el estado de los estados un sistema y para la estimación de la variable de estado, había que ponerlo en el espacio de los estados. ¿Y qué es el espacio de los estados? Bien, pues poner el sistema, la ecuación de estado sería esta, x de xk menos 1 más b de uk más v de k. Es decir, el sistema, el vector x de k es igual a una matriz constante por el valor que toma en el periodo anterior más una matriz que multiplica a un vector de control más una perturbación aleatoria. Es decir, el sistema tiene perturbaciones aleatorias. Pero x de k no lo vemos. ¿Qué es lo que vemos? Vemos y de k. Entonces aquí esto sería la ecuación de estado y aquí tenemos la ecuación de observación. Es decir, como digo, x de k no lo vemos. Observamos y de k, que es una combinación de los x de k. Observamos esto, más una perturbación aleatoria. Y esta es la ecuación de observación. Bien, el filtro de Kalman, la ecuación de observación. Y el filtro de Kalman, ¿qué es lo que hace? Pues de forma iterativa, estimar el valor de x de k, que no observamos. Observamos y de k. Entonces, a partir de las observaciones, lo que tenemos que realizar es una estimación de x de k. Tengo otro vídeo que es del observador de Luenberger, que es como un predecesor para sistemas no estocásticos, sino determinísticos, del vector de estado. Es decir, para un sistema de este tipo sin v doble y sin v, teníamos el observador o el filtro de Luenberger. El filtro de Kalman no deja de ser más que una generalización del observador de Luenberger. Bien, pues a partir de aquí teníamos las ecuaciones que teníamos que estimar. En nuestro modelo, como digo, hay que estimar x de k para cada k. Bien, ¿ahora qué es lo que tenemos? Ahora lo que tenemos es un sistema como este en espacio de los estados, que va a ser el modelo de regresión. Entonces, aquí lo que tenemos es lo siguiente. En el espacio de los estados, nuestro modelo va a ser el siguiente. Y de t va a ser igual a x de t traspuesta multiplicado por b de t más u de t. ¿Y esto qué es? Esto es la ecuación de observación. Nosotros conocemos que no es más que la regresión para un vector fila de k por 1 en el instante t. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Esta es la ecuación de observación. ¿Por qué? Porque observamos x de t, conocemos x' de t, pero no conocemos beta, no conocemos beta. ¿De acuerdo? No conocemos beta, más un ruido, que es el ruido de la regresión, más la perturbación de la regresión. Luego sería la ecuación, el vector de estado que hay que estimar en nuestro caso. ¿De acuerdo? Sería el x de k. Y bien, ¿y cuál va a ser la ecuación del sistema? La ecuación de estado. Pues la variable de estado, beta t, va a ser igual a beta t menos 1. Es decir, en el instante t tomamos la hipótesis de que
el parámetro no se mueve, entonces lo que tenemos es que beta de t es igual a beta de t menos 1, con lo cual A es una matriz identidad y sin ruido. Entonces esta sería la ecuación de estado. Entonces aquí lo que tenemos que hacer ahora es estimar beta. Para cada instante de tiempos vamos a tener una estimación beta. Entonces, si aplicamos el filtro de Kalman, aplicamos el filtro de Kalman, si veis el vídeo correspondiente del filtro de Kalman, tenéis las ecuaciones. Bien, vamos a tener que las ecuaciones generales para este sistema y aquí lo vamos a particularizar para este. Entonces, el filtro de Kalman sería beta de t estimado va a ser igual a beta de t menos 1 más una matriz, esto es un vector, más una matriz que va a ser la matriz de ganancia, multiplicado por el error de previsión. Y el error de previsión, ¿cuál va a ser? I de t, es decir, el valor que toma la variable dependiente en el instante t, menos lo que estimaríamos nosotros con información hasta t menos 1, con el parámetro beta estimado en t menos 1. ¿Vale? Y aquí tendríamos la nueva información de x de t traspuesta. Entonces, este es el error correspondiente que se comete. Entonces, el beta t menos 1 se corrige, para el periodo t, se corrige con el error de previsión, multiplicado por una matriz que es k de t, que es la matriz de ganancia. ¿Y cuál va a ser la matriz de ganancia? Es otra ecuación del filtro. La matriz de ganancia va a ser igual a una matriz v en el instante t menos 1, multiplicado por x de t sin traspuesta, o sea que aquí sería un vector columna, multiplicado por x' de t, por v de t menos 1, por x de t más 1. Bien, aquí todo ello elevado a menos 1. Esto elevado a menos 1. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Para este caso, para el modelo de regresión, independientemente del número de regresores, lo que vamos a tener aquí es v de t menos 1 va a ser una matriz cuadrada, que va a ser de orden k, el número de regresores, x' t es un vector fila de 1 por k, y esto es de k por 1, con lo cual y le sumamos 1, que esto proviene de las ecuaciones del filtro de Kalman. Luego esto es un escalar. La inversa de un escalar es muy sencillo. Entonces, muy sencillo calcularlo, ¿no? Entonces, lo que tenemos aquí es que k de t es v de t menos 1 por x de t multiplicado por un escalar. Es decir, no hay que invertir ninguna matriz. ¿De acuerdo? Porque podríamos tener la tentación de ir calculando, sin el filtro de Kalman, ir calculando los beta t para añadiendo cada una de las filas a la matriz X de regresores. Pero claro, ahí tenemos que en cada una de las iteraciones, cada vez lo que tendríamos que realizar es una inversa de una matriz de k por k, que es x traspuesta por x a la menos 1. Con lo cual el cálculo computacional se complica. Aquí no hay que calcular ninguna inversa, con lo cual el cálculo computacional se simplifica fundamentalmente. Y v de t, que es esta matriz, v de t va a ser igual, esto lo llamábamos p de t, me parece, en nuestro vídeo. En nuestro vídeo del filtro de Kalman. V de t se va a construir, esta va a ser la v de t, esta es la propagación, la ecuación de propagación de v de t, que es la que necesitamos para calcular en cada instante el k de t. Entonces v de t va a ser igual a i de k, la matriz de identidad, menos k de t, lo que tenemos en el instante t, la matriz, esta es la matriz de ganancia, entonces menos k de t por x de t traspuesto multiplicado por v de t menos 1, por la que teníamos en el periodo anterior. Bien, pues ya lo tenemos. Iterando de esta forma, vamos a tener para cada instante t
para cada instante t vamos a tener el valor estimado del vector de parámetros. Una consideración: de esta forma tenemos calculada como digo, para el instante t el vector beta de t, es decir, que nosotros vamos a tener, si lo representamos gráficamente, lo que vamos a tener es lo siguiente. Si ponemos aquí el tiempo, t del tiempo, y aquí, por ejemplo, una componente del vector b, beta 1, beta 2, el que sea, entonces lo que vamos a tener, aquí lo que estamos estimando es el vector de b, bueno, pues vamos a representar gráficamente una componente, un parámetro. Entonces ese parámetro vamos a ver que conforme pasa el tiempo t, un periodo, dos periodos, etcétera, hasta n, vamos a tener una curva tal que así, por ejemplo, en donde va a fluctuar, en este caso está fluctuando levemente y tiende, bueno, hasta n, y tiende, parece ser que a un valor determinado, beta 1 constante. ¿De acuerdo? Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Pues nos sirve para ver si hay estabilidad en los parámetros. Una vez representada gráficamente, podemos ver si hay estabilidad en los parámetros, es decir, que los parámetros no dependan del tamaño de la muestra, que no haya cambio estructural. Podría ocurrir, por el contrario, que nosotros aplicamos nuestro filtro de Kalman y nosotros podríamos tener igualmente una representación gráfica de esta forma. Bueno, primero es algo errática y parece que se estabiliza cerca de un valor hasta que cambia y se estabiliza en torno a otro valor. Es decir, aquí vemos que no ha habido estabilidad estructural, sino que ha habido cambio estructural. Entonces podemos decir que ese modelo ha sufrido un cambio estructural a partir de cierto instante de tiempo. Para esto es para lo que se utiliza fundamentalmente los mínimos cuadrados recursivos como una aplicación del filtro de Kalman. Una vez que hemos visto el filtro de Kalman y ver cómo se obtienen los parámetros, haremos un ejercicio al final en MATLAB, bueno, MATLAB no, es en Octave, de lo que es el filtro de Kalman. Bien, continuamos. Se sabe, por otro lado, que VDT va a ser igual a la matriz de varianza, va a ser proporcional a la matriz de varianzas y covarianzas del parámetro estimado. Es decir, VDT coincide, para nuestro caso, en x transpuesta por x a la menos 1 en el instante t, siendo x transpuesta por x a la menos 1 en el instante t, la matriz es x de t grande, no confundir con esta, x de t grande sería la matriz de regresores hasta el instante t. Entonces, VDT va a coincidir con x transpuesta por x a la menos 1 hasta el instante t. Va a ser una matriz, por tanto, x de t es una matriz de t filas por los k-regresores que tenemos. Es decir, tiene la información muestral de cada variable explicativa hasta el instante t. Y por otro lado, podemos ver también que es posible estimar recursivamente la varianza residual, es decir, el error de predicción estandarizado de IDT, dada la información hasta t-1. Es decir, vamos a definir los residuos, podemos definir los residuos, VDT, los residuos recursivos, VDT van a ser los residuos recursivos. ¿Y qué expresión van a tener los residuos recursivos? Pues este es el residuo recursivo que tenemos en cada instante. VDT va a ser igual a IDT menos x' de t por beta de t en t-1 estimado. ¿Vale? ¿Y qué es lo que tenemos también? La varianza del error de este residuo recursivo, la varianza del error ya lo vimos en el
vídeo de previsión en el modelo de regresión. La varianza del error de este residuo recursivo, es decir, la varianza del error, la varianza de v de t del residuo recursivo va a ser igual a x1 traspuesta por v de t menos 1 por x de t más 1 elevado a, bueno, esta sería la varianza. Si fuera la desviación típica del residuo recursivo sería la raíz cuadrada de esto, de lo de arriba. Esto coincide con lo que vimos de la varianza del error de previsión. ¿Vale? Esto es una matriz, esto es el vector, esto es x de t, este sería 1 por k, esto es k por k, esta matriz sería k por k, y esta matriz sería k por 1. Luego tenemos que esto es un escalar más el escalar 1. ¿Qué es lo que tenemos aquí? Este sería el error. La desviación típica o la varianza del error de previsión. Bien, pues el error de previsión que coincide con los residuos recursivos. El error que se comete en cada instante. De tal forma que el error de predicción estandarizado de I de t, ¿vale? El error que se comete en cada instante de tiempo, dada la información hasta t-1, lo podemos estandarizar dividiendo el residuo entre, lo llamamos así, v más pequeña, v estandarizado, va a ser igual al residuo, v grande t, dividido entre la desviación típica de v de t. Es decir, esto ya estaría estandarizado, la desviación típica de v de t. Esto sería v de t, sería igual a I de t menos x' de t por beta de t menos 1 entre la raíz cuadrada de xt' v de t menos 1 por x de t más 1. Y además esto se va a distribuir como una normal de media 0 y varianza sigma. ¿Vale? Bien, aquí podemos poner la varianza correspondiente. En vez de podemos poner la varianza o la desviación típica como v de t directamente, como sigma directamente. ¿Vale? Bien, pues tenemos los residuos recursivos. Estos van a ser fundamentales, estos residuos van a ser fundamentales. ¿Para qué? Para ver también si hay cambio estructural. ¿Por qué? Porque si nosotros dibujamos los residuos en cada instante, a través del filtro de Kalman calculamos todos y calculamos este residuo estandarizado recursivo. Entonces, aquí podemos dibujar v de t y aquí el tiempo. Entonces, los residuos correspondientes, si no hay cambio estructural, se van a mover en torno a una media de 0, pero si hay cambio estructural, vamos a tener que los residuos van a crecer o van a decrecer sustancialmente. Va a haber grandes vaivenes y vamos a tener unas bandas de significación, pero eso lo hablaremos en otro vídeo. Unas bandas de significación. Si esta banda de significación si estos residuos se salen de las bandas de significación, las bandas de confianza, eso supone que hay cambio estructural. Pero eso lo vamos a ver en otro vídeo. Bien, aquí lo que vamos a obtener son los elementos econométricos que arroja el filtro de Kalman. Y bien, y por otro lado, lo que tenemos es que, teniendo en cuenta que la suma de los cuadrados de los residuos de mínimos cuadrados ordinarios coincide con la de los recursivos, coincide con la suma de los recursivos, lo que vamos a tener es que la suma de los cuadrados de los recursivos, la suma cuadrados recursivos, residuos recursivos, lo vamos a poner así, v
estimado de t prima v de t, ¿qué es lo que vamos a tener? Esto es el vector hasta t, el vector tumbado, el vector fila, hasta t de los residuos. Y este es el vector columna correspondiente. Entonces, fila por columna sería la suma de los cuadrados de los residuos recursivos hasta el instante t, la suma de los cuadrados de los residuos hasta el instante t. Entonces, pues esto va a ser exactamente la suma de los cuadrados de los residuos hasta t-1, hasta el instante t-1. Aquí estamos calculando la suma de los cuadrados de los residuos recursivos en función de lo que había en el periodo anterior. Más que, pues aquí tenemos la expresión, si esto lo transponemos y lo multiplicamos por v de t, la suma de los cuadrados recursivos, o para cada instante v de t por el que había en el instante anterior, va a ser el que había en el instante anterior más que, pues más esto elevado al cuadrado, ¿vale? Porque estamos multiplicando y como es un escalar no cambia, esto elevado al cuadrado lo ponemos aquí, y de t menos x' de t por beta de t menos 1 al cuadrado, y multiplicado por el cuadrado de esto, que nos queda la raíz, nos queda la expresión sin la raíz, es decir, nos queda simplemente la inversa. Nos queda simplemente la inversa, v de t menos 1 por x de t elevado a menos 1. Entonces esta sería la suma de los cuadrados de los residuos recursivos. Y por otro lado, y abundando en esto, lo que podemos tener es la varianza residual recursiva, la varianza residual recursiva. ¿Y cuál va a ser la varianza residual recursiva, la varianza de los residuos? Pues lo que vamos a tener es que la varianza residual recursiva va a ser, aquí lo que tenemos es la suma de los cuadrados de los residuos. Entonces la suma de los cuadrados de los residuos tiene que estar dividido entre n-k o t-k, ¿vale? Para transformar esto en varianza residual recursiva. Entonces la varianza residual recursiva en el instante t, estimada, en mínimos cuadrados, que era igual a la suma de los cuadrados de los residuos dividido entre n-k. Aquí vamos a tener no n-k, sino t-k. Entonces, si despejamos la varianza recursiva en el instante t, el t-k lo pasamos al segundo miembro, el t-k, entonces 1 entre t-k, va a ser 1 entre t-k, que multiplica a t-1 menos k, esto es fácil de ver, multiplicado por sigma cuadrado en t-1, que sería esta parte, más este término de aquí, que sería exactamente lo mismo, pero multiplicado por t-k. Sería 1 más x' de t, v de t menos 1 por x de t elevado a menos 1 por i de t menos x' de t por beta de t menos 1 elevado al cuadrado. Y aquí tendríamos la varianza residual recursiva para cada instante del tiempo t. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bien, pues vamos a suponer que tenemos unos datos que nos proporcionan una estabilidad en los parámetros. Entonces, ¿cómo lo podemos hacer eso? Pues generar los datos. Entonces, vamos a suponer, por ejemplo, que vamos a suponer una regresión de dos variables, beta 1 más beta 2 por x2 más u. ¿Vale? Entonces, vamos a generar las variables predefiniendo los parámetros para que el modelo de regresión recursivo obtengamos los parámetros conforme t tiende a n. Vamos a obtener una constante. Es decir, que no va a haber cambio estructural por definición. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos generar los i's
los síes de toda la muestra. Entonces pues podemos en beta 1 le ponemos el valor 2, más beta 2, por ejemplo, le ponemos el valor 0,75 multiplicado por x2 más u. Bien, ¿qué es lo que hacemos? Previamente generamos un vector de x2 y un vector, es decir, generamos la matriz x. Generamos la matriz x, que la matriz x es 1 hasta la posición enésima, y aquí tenemos x, x21, x21, x22, puntos, 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 x2n. ¿Vale? Entonces generamos x2, 1 y u que es pues un vector, hasta n, es u1 hasta n, un, que va a ser de media 0 y varianza finita. Es decir, esto lo podemos generar mediante, es decir, van a ser normales, cada una de estas perturbaciones van a ser normales e independientes. Entonces, esto lo generamos con generamos una normal de media 0 y una varianza determinada. ¿Vale? Entonces ya tenemos generado este vector, tenemos generado este vector y tenemos generado este vector. Entonces podemos generar i. ¿Vale? Y una vez que tengamos generados i y tengamos x2, el vector de unos, y ahí, como digo, entonces ya podemos aplicar el filtro de Kalman. Vamos a tener estas observaciones y x2, y lo que vamos a hacer es estimar los parámetros. Entonces, al estimar los parámetros, si he puesto, no sé si he puesto 0,75, recursivamente lo que vamos a tener es que, si lo representamos gráficamente, es que no va a haber cambio estructural, porque se va a producir algo así. Conforme aumenta t, se va a estabilizar en el verdadero valor del parámetro. Bien, vamos a Octave. Bien, ya estamos en Octave. Entonces lo que tenemos aquí, pues lo que hemos comentado anteriormente. Entonces vamos a suponer, bueno, alfa betan, es decir, este sería el beta 0 y el beta 1, ¿no? Vamos a suponer que son 3 y 2, por ejemplo. 3 y 2. El coeficiente correspondiente al regresor de unos y el coeficiente correspondiente al vector x. Bien, entonces, ¿qué es lo que hacemos? Pues inicializamos para nuestro filtro de Kalman, bueno, inicializamos v, que lo tenemos que poner con una varianza muy alta, 1000, 0 y 0,1000, esto sería una matriz de 2 por 2, y lo que hacemos ahora es generamos x como por ejemplo 6 por una normal. Aquí estamos generando un vector en donde cada uno de los elementos está formado por una normal de media 0 y desviación típica 1, por ejemplo, y de filas n y una columna, es un vector. N y una columna. N lo tengo aquí, en este caso serían 250. Y U exactamente lo mismo. X lo pongo así. ¿Para qué lo genero con una normal? Pues para que sea independiente de U. Una normal son independientes para que sea independiente de U y no haya dependencia entre el regresor y el vector de perturbación. Bien, una vez que tengo generado X y U, lo que tenemos es que I se va a generar pues con alfa más betan por X más U. Entonces aquí tendré el vector I correspondiente. Entonces ahora a partir de aquí, bueno, aquí defino variables inicialmente, variables que voy a utilizar después, y aquí ya empezamos con el filtro de Kalman. Aquí, ¿qué es lo que tengo? Pues aquí lo que genero es la matriz X, que es una matriz. La primera columna es de unos y la segunda columna es de la variable x que hemos generado. Entonces, es decir, es una matriz de n por 2, n por k, n por 2, entonces, de 200, en este caso de 250 por 2. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Pues hacemos el bucle. Entonces, en el bucle, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular k. Vamos a calcular k, que es la matriz de ganancia. Entonces, la matriz de ganancia para el primer instante, entonces tenemos aquí K de I. Es decir, estamos colocando en la fila correspondiente, estamos colocando el correspondiente valor de K. Entonces, aquí va a ser igual a V, como estamos en 1, pues V va a ser el que hemos inicializado, pues por XR' de ¿qué? De 1.
¿vale? XR' de 1, el vector traspuesto con información de 1. ¿De qué? De las dos columnas iniciales traspuestas, multiplicado por la inversa de XR' por V por XR', ¿vale? Traspuesta, que sería la original, más 1. Entonces aquí ya tenemos la matriz correspondiente, la matriz de ganancia. ¿Cómo calculamos el beta? Pues el beta será el beta que hay en el periodo anterior más la matriz de ganancia que acabamos de calcular, traspuesta por el error de previsión hasta el instante t-1, ¿vale? Que sería este error de previsión, lo que hemos visto en pizarra. Y subí para el periodo 1 menos XR' I por beta, ¿vale? Entonces aquí lo que tenemos es, esto es un vector fila por un vector columna, ¿vale? Aquí en beta están el beta que hay inicialmente, el beta que será ceros, ¿vale? Que será ceros, ¿vale? Porque aquí tenemos un beta 1, beta 2, que lo estamos poniendo como ceros. Bien, entonces aquí hemos calculado el vector beta. Entonces en beta 1, que va a ser el primer elemento, el primer parámetro, cogemos la posición 1 y aquí cogemos la posición 2, ¿vale? Y aquí calculamos los residuos recursivos. Esto lo veis tranquilamente, ¿vale? Y aquí lo que hago es calcular la suma de los cuadros de los residuos, la sigma correspondiente, y aquí es otro parámetro que no hemos visto. Entonces, ¿qué es lo que una vez que tenemos eso? Bueno, esto es para el intervalo de confianza de las betas. Entonces ahora lo que nos falta del filtro realmente es V. El V, la actualización, la propagación de V. Estamos todavía en el bucle. Entonces V sería esto, EYE de 2 es la matriz identidad, menos K, que lo acabamos de calcular, por XR' por V. Siendo V, esta es la anterior. Aquí es la que vamos a calcular ahora. Esta es la anterior. Entonces aquí acaba el for correspondiente. Entonces ya lo tenemos todo calculado. Bueno, entonces lo que hago ahora es representar gráficamente el beta 2 y el intervalo de confianza aquí, que lo tengo aquí con phi superior y con phi inferior, que voy a suponer que es, pues eso, el intervalo superior será beta más 2 por la raíz cuadrada, 2 porque supongo que es una t, aquí realmente habría que poner la t para cada uno de los grados de libertad, pero bueno, pongo 2 multiplicado por sigma 2 que multiplica al elemento 2, 2 de la matriz x traspuesta por x a la menos 1. Y aquí exactamente lo sumo y lo resto. Aquí sería el intervalo de confianza. Y entonces, bueno, pues aquí lo puedo representar gráficamente. Le doy plot del confi superior y confi inferior. Entonces, para cada uno de los instantes de tiempo, yo voy a haber representado gráficamente, por ejemplo, el beta 2. Entonces le damos y aquí tenemos representado gráficamente la componente 2 del vector beta, vamos, el beta 2, ¿vale? Entonces vemos que se estabiliza en torno a 2. Es decir, no hay cambio estructural como ya sabíamos. Y esto serían los intervalos de confianza. Entonces aquí podemos hacerlo cuantas veces queramos. Por ejemplo, si queremos hacerlo cambiamos el parámetro y ponemos aquí 1, por ejemplo, y repetimos otra vez, vamos a tener que esto tiende a 1. Esto es más o menos 1. Si ponemos aquí 2, que es lo que teníamos, no sé si era 2 lo que teníamos, entonces ponemos aquí más datos, generamos más datos, por ejemplo 1000. Entonces esto afina bastante más, ¿vale? Esto está afinando bastante más. A ver, vamos a darle otra vez. Afina bastante más hasta 2. ¿De acuerdo? Entonces aquí a la hora de calcular, de generar X y U, aquí he puesto la X con una media 0 y una desviación típica de 1 multiplicado por un valor 6, ¿vale? Y el vector 2 lo he puesto aquí he puesto mucho, he puesto 20 de desviación típica, de media 0 y 20 de desviación típica. Vamos a poner, por ejemplo, 2. Entonces, si le damos otra vez, lo que vamos a tener es esto.
es decir, que se acerca a 2. Si tuviéramos un cambio estructural, lo que tendríamos sería pues que esto relativamente es estable hasta que se moviera hasta tomar otro valor correspondiente. El cambio estructural se puede estudiar así o se puede estudiar a través de los test de cambio estructural que veremos más adelante, el test de Chow, utilizando mínimos cuadrados recursivos, los test, el cum-sum y el cum-sum cuadrado, ¿vale? Que eso lo hace con los residuos recursivos, por eso lo tengo ahí calculado en este script. Muy bien, pues espero que os haya gustado. Gracias por vuestra atención. Bueno, antes de despedirme, decir que este vídeo es algo más complejo porque utiliza el filtro de Kalman, que se utiliza mucho en econometría. Se utiliza mucho en econometría fundamentalmente para recursividad, tanto de modelos de regresión como de modelos en series temporales e incluso como modelos en ecuaciones simultáneas que no hemos visto todavía a lo largo del curso. Muy bien, pues si os ha gustado el vídeo podéis dar un like y os animo a aquellos que no lo hayáis hecho a suscribiros a este que será vuestro canal. Muchas gracias, hasta la próxima, chao.